No es un tema menor el que vamos a tratar a continuación, porque ustedes lo que van a ver en imágenes es increíble. Es el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. De una en particular, pero que con una voz autorizada vamos a contarles que evidentemente esto pasa casi en toda la República Argentina. Bueno, le damos la bienvenida a 26 Directo ahora a la mañana al doctor Hugo López Carribero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, usted nos ha adelantado, ¿no?, algunas imágenes, información también sobre el estado de abandono de las cárceles. Sí, en especial, Melissa y Diego, una de las unidades carcelarias más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires y del país, porque se trata de la unidad de Olmos, la unidad número 1 del servicio penitenciario bonaerense, donde alberga la mayor cantidad de detenidos procesados y condenados del conurbano bonaerense y los presos más peligrosos. Bien, algunas de las imágenes que estamos viendo, si usted nos puede ir relatando. Ahora vamos a ir deteniéndonos en cada una de las imágenes porque lo que se ve es increíble. Acá, por ejemplo, estamos viendo a un sujeto, un recluso que está con facas. Vemos acá la cloaca también, todos los desperdicios en el ingreso, las comidas. Acá vemos la rueda lisa de uno de los micros para trasladar a los detenidos. ¿Con qué nos encontramos cuando vemos estas imágenes? Que vale decir, doctor, bueno, esto es terrible. Los chiquitos colgados, ¿esto es un día de visita? Un día de visitas, exactamente. De la manera, ese es el tratamiento que se le da, en especial esta última foto, bueno, no esta que estamos viendo, sino la de los chiquitos, colgados sobre la reja, donde hay una contaminación directa, permanente, de la niñez con el servicio penitenciario, ¿no es cierto? Donde muchos niños que pretenden visitar a sus padres se ven esa situación de ver amalgamada su niñez entre el jardín de infantes y el celador penitenciario. Pero no hay ninguna... Y la falta de higiene, ¿no? Y la falta de higiene, exactamente, Melissa. Y no hay ninguna situación atendible ni pertinente que pueda diferenciar, que pueda hacer ver a ese niño que está en el marco de una visita de su padre y no en el marco de una de un tenebroso escenario carcelario. Ahora, Hugo, cuando estamos viendo las fotografías, yo veo hacinamiento, veo que están armados los reclusos. Claro, esta situación fue compartida, Melissa y Diego, por algunos efectivos del servicio penitenciario que pretenden modificar esta situación. No son todos, por supuesto, pero hay una porción pequeña, lamentablemente por ahora pequeña, de efectivos del servicio penitenciario bonaerense que pretenden que esta situación se modifique. ¿Por qué la muestran? ¿Por qué la hacen pública? Precisamente porque en algunas ocasiones se ha advertido fácilmente que la aportación de estos elementos punzocortantes son establecidos por los jefes a través de sistemas de corrupción. Entonces, para amenazar a otros internos o a los propios guardiacárceles. Claro. Entonces, lo que se quiere mostrar en este caso es que los propios guardiacárceles que ventilan esta situación son los propios que corren el peligro de vida. Ellos y también los otros internos, pero fundamentalmente ellos, incluso más. Se agrega la situación de un riesgo de vida de los visitantes, ¿no? De las personas que vienen a visitar a otros internos. Esa, por ejemplo, ahí se está viendo claramente ahora, bueno, un camión del servicio penitenciario. Esto es lo que habitualmente se ve de la manera, ahora vemos los niñitos que decíamos recién, las facas, ¿no es cierto?, con el que los... esto es un basural interno, doctor, esto es interno. Lo interrumpo un segundo nada más, tengo que ir al móvil porque hay novedades en General Rodríguez por la rueda de reconocimientos al presunto violador. Y nosotros seguimos con el doctor Hugo López Carribero analizando lo que veníamos viendo. Vean ustedes, presten atención a las imágenes que vamos a ver a continuación y después vamos a ir a los datos precisos, contundentes, en detalle de lo que pasa en el servicio penitenciario bonaerense. Antes un repasito más, si se quiere, de las fotos, de las fotografías, de lo que está pasando. En este caso, doctor, decíamos la unidad penitenciaria número 1 de Olmos. Sí, esa, bueno, es precisamente la unidad número 1 de Lisandro Olmos. Decía más temprano, la más emblemática de las unidades carcelarias del servicio penitenciario. ¿Están los presos más peligrosos? Sí, están los presos más peligrosos. Esa junto con la de Sierra Chica, allí en las afueras de la localidad de Olavarría. Miren el baño lo que es. Bueno, ese es el baño de sanidad, por ejemplo. A ver, acá estamos hablando de lugares que comparten tanto los presos como los guardias de seguridad. Como los guardias del servicio penitenciario, es decir, cuando hay una reyerta y hay un detenido
un preso lesionado y también hay un personal del servicio penitenciario, los dos son atendidos al mismo tiempo en la misma unidad sanitaria, con el riesgo que eso significa. Años hablando con Gustavo Carabajal, que Gustavo recorre los penales y sigue las causas policiales y demás, y Gustavo me decía que era increíble en el estado en el que estaban las cárceles. Sí, absolutamente. Y además, digo, basándonos en que la Constitución, y usted no me va a dejar mentir, habla de la resocialización. Exactamente. Cosa que es imposible hacerlo de esta manera. Pero sí, además de eso, Diego... Más superpobladas, ¿no? Claro. Absolutamente. En la cárcel de Olmos hay 2.500 detenidos cuando fue construida sobre la base de 900 para ser alojados 900 reos. Pero además, quisiera por favor hacer esta pequeña observación. Mucha gente, muchos televidentes estarán observando estas imágenes y dicen, bueno, ¿a mí qué me importa? Si total, estos son presos, han cometido delitos, están allí para purgar una pena. Es decir, la limpieza, el orden y la falta de desidia debería estar en las calles y no en las cárceles. Esa situación es atendible, yo no la comparto, pero es atendible. Ahora, quiero agregar en esto que la propia desidia del servicio penitenciario, así como se ve en los documentos fotográficos, lleva a la posibilidad de una fuga, porque la desidia no termina solamente en la falta de higiene y en la falta de previsión en la reparación de los elementos que se rompen. La desidia, la negligencia, la imprudencia y la impericia del servicio penitenciario abarca más de eso. Y en esto sí la sociedad va a estar interesada en todo caso, que es en que los presos no se fuguen. Claro, ¿por qué hay tanta diferencia, por ejemplo, en el servicio penitenciario, en la unidad evangélica? Yo estuve en la de Olmos, también en La Plata, y la verdad que es una diferencia abismal, ¿no? Es mucho, de lo que estamos viendo ahora a cómo es mucho esa más ordenado, es mucho más ordenado. Es mucho más higiénico, por supuesto. Los presos estudian, tienen algunas actividades. Los elementos que se rompan se reparan, como por ejemplo las cámaras de seguridad o las cerraduras, pero además en el ámbito evangélico hay presos, o la mayoría de ellos, los que componen ese pabellón, no tienen la expectativa de fuga. No, y son muy peligrosos también los que suelen ser a veces, pero no tienen la expectativa de fuga. Por eso es una cárcel a puertas abiertas también. Exactamente. Esa es la unidad 26, la que está al lado. 26, claro. La que está al lado de la unidad número 1, que es donde estamos viendo los documentos fotográficos. Vamos a repasar en datos, en números. Fíjense ustedes los datos que incluso también nos los acerca el doctor Hugo López Carribero, para verificar entonces este estado de las cárceles y en números la cantidad de fugas también que ha habido, remontándonos al año 2011 y en la actualidad también, ¿sí? De hecho, incluso lo podemos ir confirmando con Gustavo Carabajal, que va siguiendo también estos números. ¿Cómo viven los presos? El servicio penitenciario bonaerense, las cárceles del horror y estos datos, Mary. Bueno, recién lo decía el doctor, ¿no? Hubo 10 fugas en el año 2011, 17 en el año 2012 y 19.422 agentes penitenciarios. Claro, no hay capacidad y las condiciones son desastrosas. Claro, exactamente. Estas fugas que en los dos primeros renglones se hacen mención, las del 2011 y las del 2012, se refieren a detenidos que estaban alojados dentro de la unidad carcelaria, dentro del calabozo, y por fuerza mayor se fugaron. Hay otros detenidos que se fugan que por otra modalidad, que es cuando se les da un beneficio de una salida transitoria o una libertad asistida y no vuelven nunca más a la cárcel. Bueno, ahí tenemos otro dato más. ¿Es fácil fugarse en la Argentina? Bueno, se fugaron 1.198 presos desde el año 2013 hasta la actualidad. Ahí están incluidos, Diego, discúlpame esta interrupción, están incluidos los que le dieron algún beneficio y no volvieron nunca más por falta de cuidado, por falta de prevención, porque nadie los controló. Esto es paradójico, ¿no? 27 fugas en penales de alta seguridad y 338 presos que no volvieron de las salidas transitorias. Más de 30.000 presos hay en general en la provincia de Buenos Aires. Aproximadamente subió la cantidad de detenidos por cada 1.000 habitantes, cada 100.000 habitantes. Digo, me hago esta pregunta y se la hago también a Gustavo. Gustavo, ¿es fácil fugarse en Argentina viendo estos datos y las fotos en cómo viven? ¿Y los presos también se quejan? ¿A usted le comentan esta situación? ¿Quieren ser trasladados por las condiciones en las que viven en la cárcel? Sobre todo, Melissa, los detenidos que tienen una expectativa de libertad. Los que fueron condenados, por ejemplo, a una pena de 4 años de prisión, tienen la expectativa de conseguir algún beneficio legal para que el juez los pueda incorporar a su familia nuevamente. Ahora, por supuesto, hay detenidos que no tienen ninguna expectativa de libertad, como por ejemplo los que han sido condenados
a prisión perpetua y han sido declarados reincidentes. Claro. Esos detenidos... Pero hay muchos que empeoran, ¿no? Que empeoran. Tienen interés en que el sistema empeore. No solamente ellos, sino que el sistema empeore, porque precisamente es por donde las pueden... condiciones en las que viven. Claro, y donde pueden llevar adelante sus jefaturas en el ámbito carcelero con mayor eficacia. Ahora, no entiendo cómo dentro del penal, más allá de que estén en estas condiciones, se permite que tengan ese tipo de armas blancas, de facas y demás. Bueno, esa situación, Diego, está dada precisamente por lo que hablaba recién, hace instantes, Gustavo Carabajal, en el ámbito de la corrupción del servicio penitenciario. Es decir, hay sectores en los que se permiten esas armas son tenidas por los detenidos para defenderse o para atacar. Cualquiera de las dos situaciones. Ahora, ¿cómo ingresan, o para fugarse. ¿cómo ingresan todas esas cosas que decía Gustavo a la cárcel? Si supuestamente las visitas son revisadas, ¿no? Antes de ingresar. Sí, supuestamente las visitas son... Yo que quería hacer especial hincapié en la frase literal, ¿no es cierto? Que muchas veces esta palabra supuestamente se deja de lado, pero en este caso en particular... Parece ingenua, pero en este caso en particular yo me permitiría hacer propia la frase y examinarla con mayor detalle, ¿no? Perfecto. Supuestamente, aparentemente, todo en potencial. Claro. Veíamos también imágenes de los micros. Digo, si existe posibilidades de fuga, no solo porque estén armados los presos, no solo porque haya condiciones insalubres y de repente quieran salir de allí, o solamente para volver a delinquir, que es lo más probable, ¿no? Vivir en estas condiciones, sino además el micro que hace los traslados. Están las ruedas totalmente lisas, está la carrocería totalmente corroída, destruida. Deteriorados completamente. O sea, no hace falta ni siquiera conseguir la llave del micro para escapar. Claro, sobre todo, Diego y Melissa, porque la situación de traslado es una situación de crisis. Cuando el detenido es sacado de su calabozo, se lo sube a un micro y va transitando por una ruta o por una avenida hasta llegar al juzgado, por ejemplo, porque el juez lo va a interrogar o va a un juicio oral, ese trayecto es una situación de crisis. De crisis quiere decir de peligro, claro. De peligro más extremo que si estuviese alojado en su calabozo, en el módulo y en el pabellón que le corresponde. Ahí cualquiera se escapa, ¿no? Recién veíamos la parte trasera del micro. Claro, y veíamos también el micro volcado. Esto es producto de un reventón de una llanta. Primero por el exceso de velocidad que venía el micro. ¿Sí? Y esto es proclive a que se escapen los presos directamente. Y esto es proclive precisamente a que en una situación de esta, la crisis y el riesgo de fuga se potencie. Ahora, Hugo, le hago una consulta. ¿Qué diferencia ve usted en el análisis que hace de un servicio penitenciario en la Argentina con respecto, por ejemplo, a otros países? La responsabilidad, por supuesto, la dedicación, la diligencia, el presupuesto también, por supuesto, la capacitación, las reglas carcelarias y la diferencia fundamental, en esto quiero hacer especial hincapié, en la distancia prudente, pertinente y adecuada entre el servicio penitenciario y el detenido. Claro. Acá se observan presos que se sientan a tomar mate, con los jefes carcelarios. Eso es una situación inadmisible. Hay un reglamento en otros países que se debe cumplir, que acá no. Bueno, pero, los Lanata y Esquilachi eran los dueños del pabellón ahí en Sanidad, en General Alvear. Ellos manejaban todo. Por supuesto. Ahí, cuando se produce la fuga... Perdóname, el día que se fugaron, estaban viendo una película. Estaban viendo una película. Y estaban alojados, por supuesto, en un lugar absolutamente inadecuado, en un lugar de tránsito, de paso provisorio, como es Sanidad, que precisamente por ser Sanidad estaba más cerca de la entrada principal. ¿Por qué? Porque si una persona que está con un infarto, por ejemplo, y es alojado en Sanidad, si es necesaria sacarla para llevarla a un hospital en la ciudad, tiene que estar más cerca del portón central que si estuviera en el calabozo original, ¿no es cierto? Y en este caso se había convertido el sistema o el lugar, el escenario de Sanidad, en un lugar permanente de alojamiento. Ahora, viendo estas imágenes, ahora entiendo por qué hay una gran cantidad de presos que consiguen salidas transitorias, algunos ciertos beneficios, y no vuelven a la cárcel. No vuelven ni siquiera al tribunal, no vuelven a la justicia, para nada. Claro, me imagino, si así está el penal, no hay un control tampoco de las salidas transitorias. Sí, cuando se dijo que durante muchos años se fugaba un preso por día del servicio penitenciario, había que hacer esa aclaración. No era que se fugaba de la misma forma que se fugaron los Lanata y Esquilachi, sino que se fugaban en el ámbito de un beneficio. Hubo otros casos peores, por supuesto. Bueno, de las comisarías también se fugan, Y de las comisarías también, porque la comisaría debe ser tomada, como siempre fue,
un lugar de tránsito. Los detenidos no pueden estar alojados en los calabozos de las unidades policiales. Eso es un error, es un problema. Comida. Hay una fotografía también de la comida que ingieren no solo los presos, sino también los efectivos del servicio penitenciario. El propio servicio penitenciario. Doctor, una última pregunta. ¿Esto pasa solamente en el servicio penitenciario bonaerense o usted podría decirnos que esto es una radiografía lo más cercana posible a lo que pasa en las cárceles de toda la Argentina? Lo peor está pasando en el servicio penitenciario bonaerense. Por supuesto que la provincia de Buenos Aires, de las 54 unidades carcelarias que tiene, hay algunas que están mejor, otras que están peor. Hay otras que están de manera catastrófica, así como se observa esta situación en las fotografías. El resto del país también padece algunas anomalías importantísimas. En La Pampa, la semana pasada, se escaparon 4. Bien. Doctor Hugo López Carrivero, muchísimas gracias por estar en 26 Directo. Con gusto, Ha sido muy amable.